Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este video estaremos explicando sobre la arquitectura que va a tener nuestro aplicativo en la parte del cliente, para lo cual nos dirigimos a nuestro editor de código que es el Visual Studio Code. Ingresamos al SRS y el Asset. En el Asset encontramos el diagrama, la arquitectura que va a tener nuestro aplicativo. Básicamente nuestra arquitectura va a ser una arquitectura de muchos módulos, ¿no? ¿Por qué? En la vida real o cuando estamos trabajando, nosotros nos podemos encontrar en situaciones o en proyectos que tengan, por ejemplo, 10, 20, 30 o más componentes. A medida que va creciendo el número de componentes, el aplicativo se va a hacer un poco más complejo en la administración. Entonces, para eso es mejor trabajarlo, la aplicación, empleando los módulos que nos puede o que nos ofrece Angular, ¿no? Por ejemplo, por defecto nosotros tenemos el módulo principal, es el App Module, que es el módulo principal de nuestro aplicativo, como podemos ver en la imagen. Entonces, dentro de esto el módulo también tiene su propio Routing Module, que es el que maneja las rutas, ¿no? Dentro de eso nosotros vamos a crear varios módulos, como por ejemplo el Core Module, el Out Module, el Book Catálogo Module o el Catálogo de Libros Module, el Reporte Module, el Seguridad Module y el Shared Module. Entonces, estos módulos va a tener nuestros aplicativos que inicialmente nos estamos planteando. De repente en el transcurso de los días o en el transcurso del curso se agregue otros módulos más, ¿no? Pero estos son nuestros módulos iniciales. Entonces, nuestro Core Module es el que se va a encargar de invocar a los diferentes módulos, ¿no? Como por ejemplo al módulo de autenticación, o al módulo de catálogo de libros, o al módulo de reportes, al de seguridad, dependiendo sea el caso. Entonces, este Core Module va a tener también su propio sistema de rutas, ¿ya? Y los demás módulos pequeños también van a tener sus propios sistemas de rutas, ¿no? En acá. El único que no va a tener es el Shared Module. Eh, este, este, este seguridad o este autenticación module se va a encargar de la parte de la autenticación y autorización de los usuarios. El catálogo de libros es el módulo donde nosotros vamos a poder gestionar, por ejemplo, los libros, los ejemplares, los autores, las áreas a las que pertenecen el libro y sus respectivas editoriales. Ya. En el reporte es el módulo donde nosotros vamos a poder generar reportes específicos, como por ejemplo, libros por determinadas áreas o en qué biblioteca se encuentran los determinados libros, ¿no? En la seguridad module, este módulo nos va a servir a nosotros para poder realizar la gestión de los usuarios, como por ejemplo crear un usuario, dar de alta o dar de baja a los usuarios. Y en el Shared Module este módulo es un módulo común a todos, ¿no? Este, por ejemplo, se va a encargar de tener los componentes más generales que vamos a utilizar en todos, ¿no? Las interfaces, las librerías, por ejemplo, los servicios también. En esta parte vamos a encontrarlo, ¿ya? Cada módulo va a tener sus propios componentes. Entonces nosotros vamos a poder crear en cada módulo sus componentes, ¿no? Como por ejemplo, si queremos crear una página para gestionar los libros, entonces nosotros vamos a crear esos componentes dentro de este módulo, ¿no? Entonces, el Core Module simplemente va a servir como un puente para enlazar a los diferentes módulos que vamos a tener. Este va a tener un layout component o un core layout. Este layout va a ser un componente. ¿Cuál va a ser la característica de este layout? Como podemos ver en los módulos que tienen rutas, tiene un layout. Entonces este layout se va a encargar este layout es un componente. Este layout va a tener la función de renderizar nuestros componentes. Por ejemplo, si tenemos el componente de agregar o el componente de
agregar libro, listar libro, es en este layout donde se va a renderizar nuestro componente. Y a la vez esos componentes se van a renderizar en este de acá, ¿no? En este layout del core module. Y al final todos estos se van a renderizarse en el app component. Este es el componente principal, ¿no? Todos los componentes que vamos a crear nosotros, todos se van a renderizar en el app component, ¿no? Entonces, este es nuestro diagrama o nuestra arquitectura que vamos a utilizar, ¿no? Una arquitectura básicamente te dice cómo va a estar estructurado un sistema. Y nosotros lo estamos estructurando de esta manera, ¿no? Y cada uno está interrelacionándose. Entonces, ahora vamos a crear este componente, ¿no? Este componente es escalable con el tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar un nuevo módulo, no vamos a tocar el core module, sino simplemente vamos a crear un módulo y agregarlo en el core module en la ruta de que se ha creado un nuevo módulo, ¿no? Y ya tenemos este, ¿no? Y nuestro URL de nuestros recursos, de nuestros aplicativos, va a ser de la siguiente manera. El HTTP es el protocolo, el localhost es el servidor donde está alojado el aplicativo, el puerto 4200 es el puerto. Este de acá, que está en verde, es el nombre del módulo. Y luego del nombre del módulo va a venir el nombre de nuestro recurso. Por ejemplo, de book, ¿no? O si queremos de autor, va a ser autor acá. O de editorial, editorial. Y si queremos, por ejemplo, de seguridad, aquí va a aparecer security, ¿no? Security user, security role. De esa manera, ¿no? Entonces, esta es nuestra arquitectura que vamos a manejar. Para lo cual estaremos empezando a crear. Para eso vamos a entrar a nuestro CLI de Angular. Yo ya estoy en la carpeta de donde está nuestro proyecto, que es la app biblioteca. Entonces, en este vamos a crear los componentes. Voy a crear ng o diré los módulos. El primer módulo es el core module. Este va a tener un sistema de ruta. Entonces le ponemos con la palabra routing. Ya lo ha creado. Ahora vamos a crear otro módulo que se va a llamar out, para el tema de autenticación y autorización. Otro que vamos a crear es el book catalog. Este es el catálogo de libros, ¿no? Ya. Ahora vamos a crear el módulo de reporte. También va a tener su propio sistema de ruta, como nos indica en la imagen. Otro que vamos a crear es el módulo de seguridad, para gestionar los usuarios. Y ahora vamos a crear un módulo que no tiene rutas, que se llama Shared Module. Este es un módulo general, o es un módulo que todos los módulos van a poder utilizarlo. Ya. Al final nosotros por ejemplo, estos módulos podemos encapsularle en una sola carpeta, ¿no? Para que haya uno solo. Ya, pero nosotros vamos a trabajarlo de esta manera. Ya. Entonces ya hemos creado nuestros componentes, nuestros módulos. Este módulo tiene su módulo y sus rutas. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el app component vamos a poner la palabra, por ejemplo, estoy en el app component, para poder identificar. Esto solamente es de prueba. Y vamos a poner una etiqueta que es el router outlet. Esta etiqueta va a servir nos va a servir para que se pueda renderizarse todos los componentes que nosotros vamos a crear, ¿no? Como
decía anteriormente, ¿no? En nuestro app component es el donde se va a renderizar todo finalmente, ¿no? Entonces con el router outlet nosotros vamos a poder renderizar esos componentes. Ya, ahora nos vamos al core module, y en el core module vamos a crear un componente que es el layout. En cada uno de los módulos existe un layout, entonces vamos a crear, entonces, component core layout, y le vamos a decirle que sea core layout. Vamos a crear este componente. Como vemos, se ha creado un componente. Vamos a crear para todos, ¿no? Por ejemplo, para la autorización, out layout. Vamos a crear para load module, vamos a crear el layout. Es donde finalmente se va a renderizar todos los componentes del out component, ¿no? Ahora va a ser para el book catálogo. Este vamos a borrar, va a ser book ya. Vamos a crear ahora para el reporting. Report layout. Este va a estar dentro de la carpeta report layout. Y finalmente vamos a crear el security layout dentro de la carpeta security. Entonces ya tenemos creado todos nuestros layouts. Ahora, como siguiente paso es ir al app routing, y dentro de esto vamos a crear un sistema de rutas que es el patch. Le vamos a decir que esté vacío, ¿no? Este va a llamar al componente, al core layout. Ya. Y este va a llamar va a hacer uso del load children. Este a nosotros nos permite hacer la carga perezosa en Angular, ¿no? Este nos va a decir que va a cargar de manera perezosa un módulo. Básicamente la carga perezosa nos quiere decir que va a cargar solo, por ejemplo, si nosotros queremos que cargue un componente de un módulo de autorización, entonces solo va a cargar este, ¿no? O el módulo de reporte, solo el módulo de reporte. En el módulo de seguridad no. En este caso le vamos a decirle de que cargue perezosamente ¿a quién va a cargar perezosamente? Según el gráfico tiene que cargar al core module. Entonces aquí decimos la ruta del core module, ¿no? El core module está en esta parte y seleccionamos el módulo, ¿no? En el ten, cuando se cumple esta condición, es una promesa, ¿no? Entonces va a cargar el módulo. Punto al core module, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra primera ruta en el app routing, ¿no? Esto nomás va a ser en el app routing, no va a haber otro código, siempre va a ser este nomás, siempre va a llamar solo al core, ¿no? Para eso nosotros podemos ir al core, y en el core, en el layout, le podemos decirle, por ejemplo, un p, estoy en el core module.
y le decimos que utilice la etiqueta router outlet. ¿Para qué? Para que todos los componentes se rendericen en esta parte, ¿no? Ya. Nosotros podemos usar el terminal y vamos a ejecutar el aplicativo si realmente está funcionando hasta este punto, ¿no? Ponemos npm run start. Esperamos a que el servidor inicie. Y ya terminó, ¿no? Está corriendo en el puerto 4200. Ingresamos a la página y nos carga ¿no? Estoy en el app component, estoy en el core module. Entonces nuestro aplicativo ya está dentro del core module, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es configurar nuestras rutas en el core module. Por ejemplo, vamos a configurar el path. Y si es vacío, se va a irse a ¿dónde? Al módulo de seguridad, ¿no? Para que se autentique. Entonces, le decimos que acá no va a llamar al component, sino va a ser una carga perezosa. Lo van children. Ya. Vamos a utilizar el import .ten. Si es vacío, vamos a llamar nosotros al módulo de autenticación. Y ese módulo de autenticación está aquí. Y le decimos que sea al módulo, al out.module. Ya. Ahora vamos a configurar en el app module a nuestro sistema de ruta. Aquí le vamos a decirle de que estoy en el app module. Ya. Y le vamos a decirle que utilice la etiqueta router outlet, ya que en el layout es donde se va a renderizar todos nuestros componentes que vamos a tener en el out. Ya, vamos a crear un componente o una página. A ver, vamos a crear la página. Vamos a limpiar y vamos a decirle que cree ng component out page y le vamos a decir que cree sign. Va a ser para el logueo o logout, lo podemos poner, ¿no? Nosotros lo vamos a poner de esta manera. Como vemos, ha creado uno, ¿no? También lo podemos poner para cerrar sesión, ¿no? Entonces hemos creado dos páginas, uno para iniciar sesión, que es y el otro para cerrar sesión, ¿no? Ya, entonces vamos a configurar en esta parte, ¿no? Le vamos a decirle que utilice el path, pero si viene vacío, va a cargar el component donde se va a renderizar todo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se llama out layout. Y va a utilizar un sistema de rutas hijas, ya, ¿no? En children vamos a poner todas nuestras rutas, ¿no? Todas nuestras rutas o todos nuestros recursos que vamos a utilizar, como por ejemplo, vamos a crear el de
el de iniciar sesión, ¿no? Y le vamos a decirle cuál es el componente, y el componente es este de acá, ¿no? Sin in component. Ya. También podemos decirle si el path es vacío, que le redireccione a este componente, ¿no? Entonces le vamos a poner redirects to, pero a quién lo va a redireccionar es al del logueo, ¿no? Y vamos a poner el default, ¿no? Ya. Con esto lo estamos haciendo redirección a esta página cuando la ruta sea vacío. También vamos a decirle si la ruta para cerrar sesión. ¿Y cuál es el componente? Ese componente es este de aquí, ¿no? Y nosotros ponemos forma y ya tenemos nuestras rutas, ¿no? Por defecto tendría que cargarnos este de acá, ¿no? A ver, vamos al navegador y como vemos estamos dentro de este, ¿no? Dentro. Nosotros estamos en el app component, en el core module, en el out module, y dentro del out module está en seal, ¿no? Aquí está bien. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo el out? Sería para cerrar sesión, ¿no? Entonces, sí está funcionando nuestro sistema de ruta. Ya. Ahora lo mismo va a ser para el tema de book, ¿no? En esta parte vamos y vamos a decirle de que vamos a ponerle un mensaje: estoy en el catálogo de libros módulo, y vamos a utilizar el router outlet para que se rendericen todos los demás componentes que pertenecen a este módulo. Ya, ahora vamos al routing module. En el routing module vamos a pero antes de ya, en el routing module, ya, en este de aquí, por ejemplo, nosotros vamos a crear componentes, ¿no? Como por ejemplo, este de acá vamos a borrar y podemos crear el book, ¿no? Y este va a estar dentro del catálogo de libros. Vamos a crear otro más que diga autor. Ya es suficiente con dos y luego estaremos creando otros componentes más. Ya, hemos creado ya los componentes. Ahora vamos a poner el patch y le vamos a decirle, si aquí viene vacío, va a ir al sería lo mismo que este de acá, ¿no? Que hemos creado. Si viene vacío, va a llamar al componente donde se van a renderizar. ¿Cómo se llama el componente? Se llama book catálogo layout component, y este va a utilizar el children, ¿no? El children básicamente lo vamos a utilizar para definir rutas secundarias, ¿no? Esta es la ruta primaria y nuestra ruta secundaria es el componente que estamos creando, ¿no? Este de acá, por ejemplo, el autor y el book, ¿no? Vamos a llamar por ejemplo al book. Le vamos a poner book y vamos a llamar al componente que se va a llamar book component. Otro lo que podemos llamar es es el autor.
ponemos el component y vamos a poner el autor component. El autor component. Y guardamos, ¿no? Ahora nos vamos al core module. ¿Por qué nos falta configurar? Para este, ¿no? Es parecido. Copiamos. Solo que acá sí ya no va a ser vacío. Ya va a ser, por ejemplo, book o catálogo de libros, ¿no? Entonces acá le decimos que vaya al catálogo, ¿no? Ya. Y este de acá sería el catálogo module, ¿no? Ya. Guardamos los cambios y escribimos, ¿no? Ya, entonces supongamos que nos hemos logueado, entonces tendremos que entrar al book catálogo y este va a ser igual a book. Como vemos, estamos en este componente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a modificar algo en este componente, a ver, vamos a poner dentro de un párrafo: bienvenidos al curso de Angular 15. Tendría que mostrar este mensaje, ¿no? A ver, vamos a nuestro navegador y vemos que sí, ¿no? Entonces sí está funcionando. Por ejemplo, si vamos al autor, y también estamos dentro del componente, ¿no? Ahora vamos a configurar para las siguientes rutas, ¿no? O para los siguientes módulos. Por ejemplo, para el reporte vamos a configurar dentro del core nomás, ¿no? Ya con el tiempo, con el transcurso de los días, estaremos creando sus respectivos componentes, ¿no? Entonces este se va a llamar, por ejemplo, report. Buscamos report, está aquí, y entramos al módulo. Y este de acá borramos porque tenemos que llamar al report módulo. Ahora copiamos este para llamar al de seguridad, ¿no? Aquí sería security. Ingresamos al de seguridad y también llamamos al security module. Entonces ya tenemos nuestras rutas. Entonces si nosotros queremos agregar más componentes o más módulos con el tiempo, solo tenemos que agregarlo acá, ¿no? En esta parte, y ya no ir al routing module. He pausado el video para crear los demás componentes de los demás métodos, ¿no? De los demás módulos, perdón. Como podemos ver, ya he borrado también, por ejemplo, ese es lo que salía anteriormente el mensaje, ¿no? He creado, por ejemplo, otro módulo de seguridad. Y dentro de esto podemos tener ¿no? De la creación de usuarios, también de la creación de roles. A ver, sería security role. Como vemos, ya tenemos, ya no. Entonces de esta manera nosotros podemos crear una aplicación que nos permita soportar la modularidad en Angular, ¿no? Y que sea escalable en el tiempo. Entonces nuestro aplicativo de nosotros cumple esa condición, ¿no? De modularidad y que sea escalable en el tiempo. Por más que aparezca aquí un nuevo módulo, simplemente es agregarlo y matricularlo esto dentro del core module para que pueda reconocerlo, ¿no? Entonces nosotros estaremos trabajando
de esta manera, y estos son nuestros módulos que estaremos implementando en este desarrollo de este curso, ¿no? Este sería todo por este video.